de nuevo. Gálatas 4:21. Leemos un poquito de este capítulo y se dirige Dios a los que quieren estar bajo la ley. Entonces les hace una pregunta: decidme, los que quieren estar bajo la ley. La pregunta es: ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Confío que todos hayan entendido perfectamente la lectura, pero por si acaso, la Biblia nos remonta a una historia en el tiempo pasado, en los patriarcas, donde Abraham tuvo un hijo con una muchacha esclava que era sierva de su esposa, y su esposa convino en dársela porque ella era estéril. Seguramente se practicaba eso en su tiempo y Dios lo permitió para dejarlo como un ejemplo. Esta muchacha tiene un hijo, pero ella es esclava. Sin embargo, pasan 14 años y Dios le promete a Abraham darle un hijo de su esposa, que estaba ya de 90 años aproximadamente. Ya había pasado la costumbre de las mujeres, dice la Biblia. O sea, ya no había posibilidad de quedar embarazada. Pero el Señor se le aparece a Abraham y le dice que le daría un hijo. Abraham también se ríe en el comienzo, luego se lo promete otra vez estando los dos, ahora se ríe, le parece increíble, y terminó concebiendo. De todos esos años, una mujer de esa edad, cuando ella apareció embarazada, dijo: me hizo reír y se va a reír más de uno conmigo, porque esto se hizo, ¿verdad? Entonces una mujer nace, una mujer queda embarazada y un niño nace, pero ese niño nace de una promesa, no de la como contradiciendo la física misma, la naturaleza misma, la anatomía misma. Porque ¿de dónde salió óvulo para ese chinito? No sé. Dios hizo que apareciera otro y quedó embarazada. Queda embarazada por la promesa, no por la lógica de la anatomía humana. Y luego en el Nuevo Testamento nos dice que el nacimiento de estos dos niños tienen un simbolismo entre los dos pactos. El primer pacto, que viene a ser la ley, o sea, esto aproximadamente 500 años después del nacimiento de Isaac, arranca el primer pacto, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Es cuando Dios toma a Moisés y en el desierto terminan rociando la sangre de los animales sobre el pueblo y sobre los elementos del tabernáculo. Ahí arrancó el pacto de la ley. Y naturalmente, hacer un pacto de la ley, pues aparecen leyes, lo que hasta ese momento no existían leyes abundantemente, porque estaba nada más la ley de la circuncisión. Aparece un montón de leyes: Levíticos, Números, Éxodo y Deuteronomios, escalonadamente, los unos combinando un poquito acá, otro poquito allá, formando un compendio grande de lo que fue el libro de la ley para un país.
Y luego nos dice la escritura que el niño que nació en esclavitud era prototipo o una idea de ese niño que iba a nacer en esclavitud, o de ese pueblo que nacía en esclavitud. Pero el otro que nació de la promesa venía a ser la Jerusalén celestial. Y dicen, somos nosotros. La Jerusalén celestial son los que hoy adoramos a Dios en cualquier lugar. Porque no, digamos así, humanamente no tenemos templo. Los templos que los hombres hoy en día hacemos, como este salón, o sea, eso no tiene cara de templo con las normas que se estableció en el pueblo israelita. Y nadie, así lo llama en la hermosa, eso no es templo. Con relación a las normas del templo de Israel, no tiene complemento. Pero nosotros tenemos la promesa donde Jesús dice a la mujer samaritana: viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le digo que ni en este monte ni en este. Se abrió la puerta para adorar al Padre en cualquier lugar del mundo. Luego Hebreos 10:19 dice: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. En Hebreos 10 nos dice que tenemos un santuario, un altar no terrenal, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, que es Jesús mismo en el sistema celeste. Entonces, no es que no tengamos templo donde nosotros no adoremos. Lo que pasa es que nuestro templo es celestial, porque ya nos dirigimos directamente a Él. Pero allá está el templo, Él es el templo. Jerusalén tiene un templo. Los que nacieron de la ley naturalmente tienen un templo, y el templo está en Jerusalén. Entonces, entre Isaac y Ismael es una alegoría. Alegoría quiere decir como un prototipo, un ejemplo de lo que va a pasar. Dos pueblos se van a levantar. El uno arrancan en esclavitud y el otro arranca por la promesa. Y el de la promesa, que es en Jesús, aunque tiene leyes, pero la promesa es que el que cree en Jesús, se bautiza en Él, se consagre, se salva. La ley tiene muchísimos términos y normas que naturalmente hace maldito al que no las obedezca. Luego en el capítulo, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 28, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiere decir así también ahora? Los que viven conforme al primer pacto siempre van a ser perseguidores de los que nacen del segundo pacto, que son los que creen en Jesús. Siempre van a ser perseguidores. El primer hombre que fue asesinado en la historia de la Biblia, el primer hombre en el Nuevo Testamento, por no guardar el día de reposo, por hacer labores en el día de reposo, el primer hombre fue Jesús. O sea, fue el mismo Señor Jesús. Y declaraban que Jesús no era de Dios. ¿Por qué Jesús no era de Dios? Según ellos, porque no guardaba el día de reposo. Era uno de los motivos. Entonces, leemos en el libro de Números 15, a su nombre, el versículo 32 en adelante. Alguien que me ayude a leer. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo
Y los que hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Por orden del Señor, un hombre que estaba recogiendo una leña en el día de reposo, bueno, el pueblo no sabía qué hacer con él porque hasta el momento la ley no estaba seguramente clara para ellos, y entonces lo meten en la cárcel y les dicen: habrá que consultar a Dios para preguntarle a ver qué hacemos. Y al meterlo a la cárcel, consultan a Dios y el Señor les dice que el tal hombre muera irrevisiblemente. Y lo mataron. Lo mataron. Luego en el libro de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, del versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Aquí la discusión no era tanto por la sanidad, era porque el hombre había tomado el lecho. No era espuma de casata, porque creo que cuando eso no había casata, mínimo era algún junco, alguna estera, y la llevó en el hombro. ¿Quién fue el que te sanó? Y te dijo: toma tu lecho y anda. Y el otro dijo que no sabía. En el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué hizo el hombre? De una vez fue y lo aventó. Fue de uno. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto todavía fue más ofensivo. Decirle a los judíos que Dios el Padre trabaja en el día de reposo y que él también. Eso elevó todavía más el nivel de deseo de matarlo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Aún más. Entonces los judíos tenían la razón según la ley, ¿o no? Porque si el Señor le dijo: muera irrevisiblemente el que haga una labor en el día de reposo, muera irrevisiblemente. ¿Qué tenían que hacer los judíos cuando alguien hacía un trabajo? Recuerden que el de Números 15 lo mataron porque recogía un palo de leña. ¿Quién mandó la orden para matarlo? El mismo Dios les dice. Ahora encontramos que Jesús está haciendo una obra parecida y le está diciendo a un hombre algo semejante. Y le dice: toma tu lecho y anda. Si los judíos eran fervientes, temerosos y obedecer lo que Dios mandaba, según Números
¿Qué tenían que hacer con este hombre que ha tomado el lechón? Hacer lo mismo. Pero, como él dice, es que el que me sanó, él me dijo. Entonces termina recayendo como toda la culpa en Jesús. La desobediencia al día de reposo estaba castigado bajo pena de muerte. Pena de muerte. Y en Colosenses capítulo 2, el versículo 14 y 15, aleluya, dice, alguien que lea. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta nueva o días de reposo. Acta de los decretos que había contra nosotros, y la enclavó en la cruz. Hasta ahí llegaron todo lo que era la pena de muerte. Hasta ahí. Pero recordemos un versículo más de los judíos en Juan 9:16. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador